Estamos comentando el libro de Edmundo Gorman, La invención de América, considerado hoy en día como un verdadero clásico no solo del pensamiento historicista de México, sino también de lo que en este curso hemos venido denominando la filosofía latinoamericana. Hasta ahora hemos comentado rápidamente las tres primeras partes del libro, en las que O'Gorman ha desmontado la premisa tradicional acerca de América como una cosa en sí, como un ente que fue descubierto por Colón en 1492, y nos ha narrado la historia de la invención de América, que se produce justo en el tránsito de una cosmología medieval renacentista hacia una cosmología propiamente moderna, surgida precisamente a raíz de tal invención. Esto último es el problema que O'Gorman tratará de aclarar en la cuarta parte del libro, titulada La estructura del ser de América y el sentido de la historia americana, que es la que vamos a considerar en este último video. Se trata, me parece, de la parte filosóficamente más relevante del libro, porque ahí O'Gorman avanza hacia la elaboración de una filosofía de la historia americana que discurrirá, sin embargo, por caminos muy diferentes al proyecto de la filosofía de la historia americana elaborado por Leopoldo Sea y del cual ya nos ocupamos en un video anterior. De entrada, O'Gorman presenta una interesante reflexión sobre lo que implicó la invención de América para la cultura occidental. Cito: desde el momento en que se aceptó que el orbis terrarum era capaz de trascender sus antiguos límites insulares, la arcaica noción del mundo como circunscrito a solo una parcela del universo benévolamente asignado al hombre por Dios perdió su razón de ser y se abrió en cambio la posibilidad de que el hombre comprendiera que el mundo no era algo dado y hecho, sino algo que el hombre conquista y hace, y que por tanto le pertenece a título de propietario y amo. Es claro que si el mundo perdió su antigua índole de cárcel para convertirse en casa abierta y propia, es porque a su vez el hombre dejó de concebirse a sí mismo como un siervo prisionero para transfigurarse en dueño y ser de su destino. Tal, ya se habrá advertido, fue la gran mudanza que caracteriza a esa época que llamamos el Renacimiento, pero también el sentido trascendental del proceso que hemos llamado la invención de América. Fin de cita, páginas 140 y 141. Vale la pena comentar este sensacional pasaje porque aquí O'Gorman nos está mostrando precisamente cuál fue el significado de la invención de América para el nacimiento de eso que llamamos hoy en día la modernidad. En primer lugar, lo que O'Gorman está diciendo es que la invención de América es el primer episodio de la liberación del hombre de su milenaria impotencia frente a las fuerzas de la naturaleza y la voluntad omnipotente de Dios, es decir, aquello que Hans Blumenberg denominara el absolutismo de la realidad. Solo que, a diferencia de Blumenberg, tal autoafirmación del hombre no se produce como reacción a un problema teológico, y además de carácter interno intraoccidental, sino como consecuencia de una irrupción externa, que en este caso fue la invención de América, que rompió la antigua cosmología clásico-medieval occidental. Lo que dice O'Gorman es que en el momento en que América aparece como una entidad separada del orbis terrarum, los cerrados límites de la imago mundi clásica se rompen y emerge todo un nuevo horizonte de posibilidades insospechadas. El mundo aparece ya no como algo hecho, como algo sancionado por Dios tal como es, sino como la posibilidad de ser algo diferente, dando origen a un nuevo momento de la historia llamado la modernidad. Es decir, que la invención de América fue clave para el conjunto de transformaciones de carácter científico, técnico, económico, social, que pusieron fin a la cosmovisión medieval y le otorgó esa fisonomía que empieza a tener la modernidad a partir del siglo XVI. Sin América no habría modernidad. Esta es la tesis fundamental de O'Gorman. A mí en particular me parece una tesis interesante. Me parece claro que la expansión colonial de Europa en el siglo XVI desencadenó todo un conjunto de transformaciones de gran escala que dieron origen a la modernidad, y en este sentido estoy de acuerdo con O'Gorman. Pero hay algo en las tesis de O'Gorman que me incomoda,
y quisiera comentarlo a partir de la problematización de dos cosas. La primera es de carácter filosófico y tiene que ver con la tesis o'gormaniana según la cual en el siglo XVI, vuelvo a citar, el hombre dejó de concebirse a sí mismo como siervo prisionero para transfigurarse en dueño y señor de su destino. Es decir, que el hombre pasó de ser objeto de las fuerzas de la naturaleza y de la voluntad de Dios para convertirse en sujeto de su propio destino y pasó a convertirse en el dueño y señor del mundo. Esta es la tesis antropocéntrica que O'Gorman pretende justificar utilizando la ontología fundamental de Heidegger. Pero, como ya dijimos en un video anterior, aquí hay una inconsistencia filosófica grande, porque en primer lugar, nada más lejos de la obra de Heidegger que entender la emergencia del sujeto como una forma de liberación. Al contrario, entender al hombre como sede y origen del sentido es para Heidegger una nueva forma del olvido del ser, un capítulo más de la historia de la metafísica. Ni Heidegger puede servirnos como apoyo para la defensa que hace O'Gorman del antropocentrismo, ni tampoco podemos datar la emergencia del antropocentrismo, de la rebelión antropológica en el siglo XVI y confundirla sin más con el humanismo del Renacimiento, porque esto es incompatible con la metodología misma adoptada por O'Gorman. Me parece que retrotraer la emergencia del antropocentrismo hacia el siglo XVI es una nueva falacia retrospectiva, recayendo en el anacronismo, un anacronismo similar al decir que Colón descubrió América en 1492. Un segundo problema relacionado con el anterior es que O'Gorman silencia y oculta el hecho de que la invención de América tiene una dimensión colonial que es difícilmente compatible con su visión triunfalista de la modernidad. Que la modernidad se defina por el antropocentrismo es algo que no le parece ningún problema, pero tampoco le parece un problema que tal antropocentrismo hable tan solo de las hazañas del hombre europeo, como si se tratase del paradigma de todo hombre. Y en este punto, O'Gorman evidentemente cae por detrás de otros historicistas mexicanos como Leopoldo Sea y Emilio Uranga, quienes sí tienen muy claro el modo en que América, y en especial América Latina, ha sido vista por la filosofía europea como una cultura inferior. En particular, Uranga, ya lo vimos antes, relacionó con mucha claridad el humanismo antropocéntrico con el colonialismo, ya que ambos forman parte de aquello que Heidegger llamará la metafísica occidental como una nueva fase de la larga historia del olvido del ser. Bien, dichas estas cosas, movámonos entonces hacia adelante, hacia el análisis de lo que O'Gorman está presentándonos en la cuarta parte de su libro, La invención de América. Y veamos cuál es, en opinión de O'Gorman, el ser que le fue concedido a América por la cultura occidental. O sea, Occidente es el que concede el ser a América. Su tesis es que ese nuevo ente geográfico llamado América fue investido de un ser moral, hecho a imagen y semejanza de la cultura occidental. Es decir, como la posibilidad de realizar el viejo mundo en el nuevo. Dice O'Gorman, cito, en efecto, puesto que el ser moral con que fue inventada América es un ser ab alio en cuanto a posibilidad de realizar la nueva Europa, se sigue que en el fondo la historia de América será el modo en que concretamente se actualizó esa posibilidad. Pero de inmediato se advierte ya una disyuntiva en este particular, porque el programa se cumplirá o bien adaptando las nuevas circunstancias a la imagen del modelo, considerado como arquetipo, o bien adaptando el modelo a las nuevas circunstancias, es decir, aceptándolo como punto de partida de un desarrollo histórico emprendido por cuenta propia. Las vías, pues, de la imitación o de la originalidad. Ahora bien, lo cierto es que en la historia se intentaron ambos caminos, y así damos razón de inmediato del más notable rasgo del acontecer americano, la existencia, de otro modo desconcertante, de las dos Américas, la América Latina y la América Sajona. Fin de cita de la página 153. Bien, ¿qué significa esto? En primer lugar, que el ser de América, la estructura del ser americano, viene marcada por la posibilidad de realizar en tierras americanas la potencia de la cultura europea, la universalidad,
de la cultura europea. Es decir, que América fue inventada como el nuevo mundo que realizaría las potencialidades que no pudo realizar el viejo mundo. Esta, sin duda, es una tesis bastante problemática, incluso contraria a la visión que venían defendiendo en ese momento otros historicistas mexicanos como Leopoldo Sea y el grupo Hiperión. La tesis de O'Gorman es que América aparece ya en el siglo XVI como una prolongación de Occidente, cuya civilización es vista por O'Gorman como la única deseable y posible. Occidente crea a América como el medio para realizarse a sí misma, es decir, como el paso decisivo para su inevitable mundialización. La universalidad íncita en la cultura occidental no fue alcanzada hasta que no se rompió la cosmovisión medieval gracias precisamente a la invención de América. Tesis claramente colonial porque concibe a Occidente como una cultura que es intrínsecamente superior, que tiene cualidades íncitas, intrínsecas, que son superiores a las de todas las demás culturas, cualidades que se despliegan en la historia desde el mundo grecorromano, pasando por el mundo medieval hasta llegar a la modernidad, y en ese momento de la modernidad se difuminan entonces hacia el resto del mundo. Es el famoso modelo difusionista que legitima la expansión colonial europea como un fenómeno necesario y orientado teleológicamente hacia la emancipación de la humanidad. Aquí me parece que O'Gorman va demasiado lejos, porque aunque otros historicistas como Sea, Gauss o Ardao reconocían que América pertenece a la cultura occidental, si bien de un modo ambiguo, y que los procesos de modernización son irreversibles, jamás se les ocurrió decir que el destino de América, anclado en la estructura misma de su ser, es la plena realización de la cultura occidental. De hecho, resulta bastante sospechoso que O'Gorman no haya aplicado a Occidente el mismo criterio metodológico que le aplicó a América, porque ¿acaso no es también Occidente una invención? ¿Por qué la presenta entonces como una entidad deshistorizada, como una cosa en sí, que preexiste al proceso que marcó su génesis histórica? La segunda parte del argumento de O'Gorman que acabamos de leer es, si cabe, todavía más problemático. Siendo Occidente el verdadero arquetipo de la cultura, su realización en América tenía dos modalidades, es decir, hay dos vertientes del ser americano. La vertiente de la América latina y la vertiente de la América sajona. La primera modalidad supone, la de la América latina, tan solo la imitación de Europa, y busca realizarse tan solo importando los modelos europeos, pero sin agregar nada nuevo a ellos. O'Gorman habla en este sentido de la dependencia ontológica de América Latina, que estaría en la base de su dependencia social, económica y política frente a Europa. Desde este punto de vista, América Latina, según O'Gorman, no le habría aportado nada al mundo occidental. Habría sido infiel a la promesa ontológica que marcó su nacimiento como entidad histórica en el siglo XVI. Ya vimos antes en este curso cómo Leopoldo Sea también creía que Latinoamérica había importado los filosofemas del mundo europeo y que la historia de América Latina misma podría ser vista como una historia, como una yuxtaposición de negaciones, es decir, como la historia de modelos europeos que se van adaptando, pero que cuando envejecen se desechan y se adopta un nuevo modelo europeo. Sin embargo, también veíamos que Leopoldo Sea creía que aún en la adopción de estos modelos había algo de originalidad y por eso afirmaba que la historia latinoamericana podía ser leída mediante el esquema de la filosofía hegeliana de la dialéctica del amo y el esclavo, como ya estudiamos. Es decir, avanzando en medio de negaciones, de yuxtaposiciones, de rechazos, de conflictos, América Latina ha ido encontrando su propio camino al interior de la cultura occidental. Es decir, no ha sido simplemente una cultura imitativa, sino que aún en la importación de los modelos ha habido algo de originalidad y creatividad en esa propia adopción del modelo europeo, según nos decía Leopoldo Sea. Pero en O'Gorman francamente no vemos nada de esto. Al contrario, su filosofía de la historia parece simplemente contraponer la existencia inauténtica de Latinoamérica con la existencia auténtica de los Estados Unidos, pues en su opinión solo la América sajona logró ser fiel a la promesa ontológica de su nacimiento. Dice O'Gorman, cito:
En la América anglosajona se cumplió la promesa que desde el siglo XVI alentaba el mesianismo universalista propio a la cultura occidental. La historia de esa América es sin duda de cepa y molde europeos, pero por todas partes y en todos los órdenes se percibe la huella de un sello personal y de la inconformidad con la mera repetición. Fin de cita de la página 58. Pero según O'Gorman es precisamente la mera repetición, la adopción de los modelos europeos, la simple imitación, el resentimiento, la impostura, la vía imitativa, lo que ha caracterizado a la América Latina. Y lanzando un dardo envenenado contra el americanismo de Sea y de Gauss, su maestro, agrega, cito, con esa realización plena del ser americano, parece obvio que ya no se debe hablar de América como el Nuevo Mundo, salvo por arrastre tradicional o en algún viejo sentido que solo sirve para sembrar confusión, o de halago a quienes quieren ver en la América Latina no se sabe qué promesa de redención humana. Fin de cita, página 158. Las cosas quedan entonces claras. Para Edmundo O'Gorman no hay razones para ser optimistas y el americanismo mesiánico de Sea y de Gauss y de Ardao le parece tan solo una reafirmación de la inautenticidad del ser americano. Su apuesta historicista no le lleva entonces, como a otros de sus colegas, a delirar con la misión salvadora de América Latina al interior de la cultura occidental en medio de la crisis de las guerras del siglo XX, como veíamos en otros videos. Sin embargo, y como ya lo decíamos también, O'Gorman adhiere al programa orteguiano de la salvación de las circunstancias y cree que el latinoamericanismo del grupo Hiperión o de Leopoldo Sea nada bueno le hacía a este propósito de la salvación de las circunstancias, sino que el mejor servicio que le puede prestar la filosofía a este proyecto es decir la verdad plena, decirla a la cara, la parresía, es decir, mostrar, aunque nos duela, que América Latina no está lista todavía para la independencia ontológica y que hay todavía un camino muy largo para recorrer y lograr ese objetivo.